¿Cómo está? Buenas noches. Esta edición de Panorama nos va a encontrar hablando sobre dos temáticas muy interesantes, muy actuales. Una muy sensible, que tiene que ver con las adicciones. Y digo sensible porque vamos a hablar con una joven emprendedora, microempresaria de Añelo, que junto a otra media docena de actores sociales de esa misma localidad se han puesto al hombro una tarea titánica, que es la de encontrar la llave que abra las puertas a las adicciones, para que puedan escapar de las adicciones, aquellos que están atrapados en ese mundo. Y una de las alternativas que administran es la capacitación laboral, como esa llave que permita salir, ¿no? de esa prisión. Se llama Dina Vázquez, es la directora, es una de las directoras de este proyecto Jóvenes Libres de Adicciones, en una localidad en donde el consumo de sustancias problemáticas es una problemática muy actual, particularmente en Añelo, con una afectación alta en los sectores adolescentes, juveniles y adultos jóvenes, que es el universo con el que se proponen trabajar. La presentación de esta iniciativa, que no tiene respaldo oficial, que es una iniciativa de vecinos, con mucha carga emocional en todo caso y con una fuerte impronta de fe o de religiosa, de convicción, la presentación de esto se va a hacer el próximo 6 de febrero a las 3 de la tarde en el Hotel Buenelén de Añelo. Este es un tema. El otro tema es más político, tiene que ver con este proceso electivo que se avecina, en donde, por ejemplo, en el caso de Neuquén, sin fecha aún, pero sí se sabe que se va a discutir, por lo menos en los próximos meses, el proyecto de ficha limpia. ¿Qué significa ficha limpia? Es el instrumento legal que necesita la vida institucional, la democracia en la Argentina, para que aquellos dirigentes políticos con algún tipo de tránsito por la justicia puedan seguir haciéndolo hasta tanto la Corte Suprema no se haya expedido, porque pareciera ser que el último eslabón para que se cumpla una condena tiene que ser la decisión de la Corte, ¿no? El fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que está planteándose en la provincia de Neuquén es que con el doble conforme, es decir, con la sentencia de primera instancia más una sentencia de segunda instancia, en todos casos condenatoria, quien tiene antecedentes y ha sido condenado por un ilícito no puede ejercer cargos públicos. Hay un detalle de todo esto y es que el proyecto oficial establece que mientras dure la condena, es decir, si alguien ha sido condenado a 5 años y por alguna razón cumple parte de esos 5 años y otra parte de esos 5 años está en libertad condicional, bueno, mientras duren esos 5 años no puede ejercer cargos públicos. El otro punto a considerar también es que algunos delitos, algunas tipificaciones delictivas no entrarían en esta consideración. Es decir, que en algunos casos, aun cuando haya condenas, sí podrían llegar a ser elegidos para algún cargo público. Lo otro interesante del proyecto es que también es aplicable no solamente para los cargos electivos, sino para aquellos que son designados en la órbita del Poder Ejecutivo o en el Gabinete de Ministros. De ese tema vamos a estar charlando con el diputado Marcelo Bermúdez, del PRO. El tema es ficha limpia. Vamos a hablar de política. Marcelo Bermúdez, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Por nada.
Sé que estás a favor del tema ficha limpia, de hecho han presentado anteriormente un proyecto en el mismo sentido, ahora Figueroa ha hecho lo propio. ¿Qué cambia en la política o qué va a cambiar en la política con ficha limpia? Bueno, primero explicar qué es ficha limpia, ¿no? Ficha limpia es la ley de lo obvio, es que una persona con doble condena por haber cometido un delito establecido en el Código Penal no puede ser candidato. Situación que con el debate se puede extender a funcionarios y demás, cosa que me parece fantástico que así sea. Entonces, a mí me parece que, por un lado, es un gesto, ficha limpia, decir, mire, esta es una institución donde los delincuentes condenados no vienen, no pueden venir, y por otro lado es una acción concreta de depuración. Entonces me parece que es un buen mensaje, y más en la provincia del Neuquén, que es una provincia atractora de inversiones globales, que sepan los inversores que acá va a haber una clase dirigente que no está contaminada con delitos, que tiene currículos no prontuarios. Y eso es importante también para grandes inversiones. Hay un proyecto presentado por nosotros en la legislatura hace más de un año, que es la réplica que lo que presentamos en el Consejo Deliberante en la Ciudad de Neuquén, que logramos sancionarlo. Ficha limpia es una ordenanza en la Ciudad de Neuquén. Pero no tuvimos la fortaleza de votos necesaria como para imponerla y convertir la ley en la provincia. Con la iniciativa de Rolo, claramente juntamos una masa de diputados capaces de transformar estos proyectos en ficha limpia. ¿Hay diferencias de un proyecto a otro? Sí, hay dos básicamente importantes. Una que en el proyecto del PRO se inhabilitan a las personas para ser candidatos por cualquier delito establecido en el Código Penal, ¿sí? Obviamente con una doble condena. En el proyecto del equipo de Rolando hay delitos que no inhabilitan. Por ejemplo, el delito de injuria está excluido de los requisitos de habilitación para ser candidato, con lo cual una persona condenada por haber injuriado puede ser candidato. Veremos en el transcurso del debate en comisión cuáles son los fundamentos para eso. Y la otra gran diferencia que hay, que yo veo, es que en nuestro proyecto, en el proyecto del PRO Nuevo Compromiso Neuquino, vos sos doblemente condenado y aunque cumplas la condena, no podés ser candidato. En el caso del proyecto que envía el equipo del gobernador, si vos cumplís la condena, podés ser candidato. Nosotros eso no nos parece, difícilmente, por ejemplo, hay casos de profesores que han abusado de chicos en un jardín de infantes, difícilmente cuando el juez los condena les permita después volver a ser profesor en un jardín de infantes. Bueno, en los delitos de corrupción no parecería razonable que una persona condenada, habiendo cumplido la condena, pueda volver a administrar fondos públicos. Entonces, para mí ficha limpia es un derecho de admisión. No es una reforma del Código Penal. Vos cumpliste la condena, estás rehabilitado, trabajás de cualquier cosa, menos en política porque acá hay un derecho de admisión. Y el derecho de admisión dice que vos no podés venir con doble condena. Ese es nuestro concepto de... ¿Qué evaluación o lectura política haces respecto? Porque hay una estrategia, en todo caso, para aplicar ese derecho de admisión. Cuando un juez o un tribunal dice se le prohíbe el ejercicio de la función pública de por vida. Claro, pero... a una persona. Claro. Eso es razonable que el juez lo diga. Cuando vos venís de la administración pública, cometiste un acto de corrupción, el juez te condena y encima te inhabilita para ejercer la función pública nuevamente. Pero si vos sos violador, cumpliste la condena de violador, ¿podés ser concejal? Y el juez no te va a decir, aparte no podés ser concejal, porque no entraste como político al juicio, entraste como un violador. Entraste como un ladrón común, entraste como un asesino, entraste como un estafador, no entraste como político. Cuando vos entrás como político y te condenan, seguramente el juez te pone eso. Pero cuando entrás por otra cuestión, que es delito tan gravoso o más que el político corrupto, el juez no te va a hacer ese cargo. Entonces es mejor tenerlo como derecho de admisión. Lo de la injuria, ¿cómo lo ves? No lo veo bien. Imagínate que yo a vos te imputo un delito que te deshonra, en el cual podés llegar a perder el trabajo, no podés volver a tu casa porque tu familia ese delito no lo tolera,
tus amigos se alejan, pero después vos probás que yo mentí. Y me llevás a juicio y yo pierdo el juicio. Me condenan porque yo te injurié. Y apelo y me ratifican la condena, porque siempre hablamos de doble condena. ¿Cómo voy a ser funcionario público habiendo cometido tamaño delito? ¿Verdad? O sea, van a proponer una modificación del proyecto enviado por Rolo. Por lo menos el nuestro en ese sentido es muy claro. Son todos los delitos. ¿Por qué es menos gravoso la injuria que robarse una gallina? No, yo no lo veo, no le veo la justificación. Pero bueno, esto va a debate y lo es vamos... un debate de moral y de ética, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. De lo que es razonable y de lo que se debe exigir para un funcionario público. Me parece que de eso se trata. ¿Qué es lo que se puede exigir de un funcionario público? Ojo, esto en el empleo privado pasa. No es fácil para una persona con doble condena reinsertarse laboralmente. El mundo privado también. Dice, che, tengo tantos empleados para tomar, justo voy a tomar este. En la política tiene que hacer exactamente lo mismo. No hay 1000 personas en la provincia de Neuquén, provincia que debe andar en los 850.000 habitantes, que no tengan una doble condena, por favor, debe haber y muy proba. Entonces, dejémosle lugar a esa gente. ¿Y tiene fecha para tratarse? No, pero yo insisto, esto cuando la legislatura empiece su trabajo cotidiano, yo creo que este aporte, gran aporte que hace Rolando Figueroa a lo que es ficha limpia, porque si sale tiene que ver mucho con su presentación, porque nosotros no pudimos convertirla en ley, pero con la presentación de Rolo sí podemos formar la masa crítica necesaria y convertirla en ley. Yo creo que para el mes de mayo podemos estar hablando de que en Neuquén provincia va a tener ficha limpia. ¿Extraordinarias? No. No, no creo. No creo, salvo que haya una decisión política en ese sentido, bienvenido sea. Cuando decís nosotros no pudimos convertirlo en ley, que es una suerte de reproche, que ahora sí está, digamos, la iniciativa por parte del oficialismo. No es reproche, la realidad, no pudimos. Si nosotros lo presentamos hace un año, si hubiéramos podido convencer al resto de los diputados, ya sería ley, no fue. O sea, los convenció Rolo, en realidad. ¿Cómo? Los convenció Rolo, decís vos. A los no convencidos los convenció Rolo y está muy bien que así sea. Tener un gobernador convencido y capaz de convencer es fantástico en estos temas. Plantea un escenario, el proceso electivo de este año. ¿Plantea alguna suerte de nueva composición de los espacios políticos en Neuquén? Y obviamente nosotros no desconocemos que fuimos parte del triunfo del 16 de abril que lo llevó a Rolando Figueroa a ser gobernador. Y eso la verdad que nos pone muy contentos. Creo que cada vez uno se da cuenta que fue una muy buena decisión. Ejemplo, ficha limpia. Pero no solo ficha limpia. Sacamos una ley de emergencia sanitaria a instancias de Rolo. Se volvieron a reequipar todos los hospitales y los centros de salud. Yo estuve en una inauguración de un centro de salud de San Martín de los Andes y le pregunté si esa ley había servido y me dijeron que sí, que a partir de ahí cambió la disponibilidad de insumos y medicamentos. Sacamos una ley de emergencia penitenciaria a instancias del gobernador, porque fue su presentación. Se están ampliando pabellones para poder alojar más presos y mejorar la situación de seguridad en las calles de la provincia del Neuquén, y eso es muy bueno. Aprobamos un presupuesto superavitario en los papeles que obviamente se tiene que verificar en la realidad, pero por lo menos equilibrado. Eso también fue instancia de Rolo y eso también es otra bandera del PRO, así que nosotros estamos muy vinculados a este gobierno. Ficha limpia es una bandera del PRO, claramente, y va a salir a instancias de esta iniciativa de Rolando, así que nosotros nos sentimos muy cómodos desde lo ideológico perteneciendo a este espacio. Obviamente es un desafío ¿por qué? Porque es una elección nacional, el PRO es un partido nacional, tiene un electorado provincial, pero que mira la política nacional y compartimos muchas cosas que hace el presidente Milei. De hecho, las leyes más importantes que logró sacar las hizo a instancias del apoyo del PRO, así que va a ser un lindo desafío desentrañar este año electoral para nosotros. ¿No genera rispideces o
o algún nivel de ruido interno cuando, no sé, el rolismo dice, nosotros los neuquinos defendemos los intereses de Neuquén porque somos un partido provincial, mientras que los partidos nacionales están atados a otras motivaciones, a otros intereses. ¿Y no genera algún tipo de roce, digamos, ese tipo de cosas? A ver. ¿O es para la tribuna? No, yo lo voy a poner en estos planos. Mi bisabuela nació en Neuquén, mi abuela nació en Neuquén, mi abuela es mapuche, era mapuche. Mi mamá nació en Cutralcó, yo nací en la ciudad de Neuquén. Yo no le tengo que dar ningún vaso de sangre de neuquinidad a ningún bioquímico. Es decir, están en mis papeles. Y no solo eso, tengo también una trayectoria política de defensa de los intereses de Neuquén. Yo a veces sí me llama la atención cuando dicen tenemos que defender a Neuquén como si a Neuquén lo estuvieran atacando. Entonces me pregunto, ¿quién ataca? Cuando yo voy al norte y no veo una ruta asfaltada, ¿quién atacó? ¿No la asfaltamos porque nos atacó alguien? Cuando tuvimos que sacar la emergencia sanitaria porque no había medicamentos e insumos en los hospitales públicos, porque ninguna clínica privada le faltaba, al público, ¿es porque nos atacó alguien? Cuando uno va y escucha a algunos intendentes diciendo las petroleras se llevan todo y las petroleras resulta que pagan regalías, pagan ganancias, pagan IVA, pagan ingresos brutos, pagan sello, pagan inmobiliario. ¿Y dónde está esa plata? ¿Se la llevó el que nos atacó? ¿O lo que tuvimos fuimos unos gobiernos malísimos y unos intendentes muy mediocres que no hicieron lo que tenían que hacer? A Neuquén no lo atacó nadie. Neuquén es la consecuencia de las votaciones de su pueblo y de los administradores que tuvo. Hay que hacerse cargo de eso también. ¿Iba a confrontar con el rolismo en estas elecciones o no? No, vamos a ver, vuelvo a insistir, ¿no me escuchaste esa parte en donde nos sentíamos muy cómodos? Sí. Nos sentíamos muy cómodos trabajando con Roló. Fuimos parte del triunfo de Roló, nos sentimos muy cómodos, tenemos mucha gente del PRO trabajando en el Ejecutivo, en el Legislativo formamos parte del interbloque, así que no hay por qué confrontar. Cabe la pregunta. Y entre las posibles listas de candidatos que va a presentar o que se van a presentar estas elecciones, ¿van a estimular para que haya presencia de los partidos que forman parte del entente que llevó a Roló a la gobernación? Sí, claro, nosotros tenemos aspiraciones como espacio de ocupar cargos legislativos que surjan de esta elección. Sí, claramente, tenemos muy buenos referentes y candidatos que pueden honrar esas bancas de diputados y senadores. Sí, tenemos esa aspiración, claramente. Las elecciones estas indican que Neuquén va a renovar 6 representaciones en el Congreso, los 3 senadores y 3 diputados. ¿Qué observan ahí? Porque, a ver, en el caso de diputados se pueden dar todos los escenarios. Un diputado por cada partido político, dos diputados o 3 de un solo partido. Sí. En el Senado serán 2 y 1. Y los del Senado van a acompañar estos 2 años, o los próximos 2 años de gestión y los siguientes 4 años. Es decir, la gestión que termina, el mandato que termina de Roló, y si repite el siguiente mandato también, esa misma composición del Senado. ¿Cuál es la trascendencia que tiene esa elección y la representación en el Senado, sabiendo que el peso específico de un senador quizás es mucho más fuerte que el de un diputado en el contexto político de Neuquén? A ver, a Neuquén, si hay algo que le conviene, es el orden macroeconómico que está generando el presidente Milei. Esto te lo digo yo claramente y cualquiera del PRO te puede decir eso, y yo lo escucho de todos los demás, pero que no lo pueden decir. Es decir, para una provincia cuya producción se basa en petróleo y gas, es decir, en grandes inversiones, es decir, en grandes inversiones globales que vienen a la provincia de Neuquén,
el orden macroeconómico es maravilloso. Con lo cual, que este orden que está imponiendo el presidente Milei, sea por estos 2 años y sea por los próximos 4 años, es muy bueno para la provincia. Por eso no hay que ser terco, hay que reconocer esto, hay que ser razonable. A Neuquén a esto le conviene. Omar Gutiérrez tuvo presupuestos que se le venían cayendo a pedazos con la macroeconomía del kirchnerismo. Con la macroeconomía de Milei, Rolando está percibiendo cada vez más ingresos fiscales y no fiscales en la provincia del Neuquén. Esto es muy bueno. Así que los próximos 6 años van a ser muy importantes para Neuquén. Y necesitamos llevar al Congreso gente que entienda esto, valore esto, y obviamente cuando uno esté en una comisión y escuche de petróleo, escuche de gas, escuche de turismo, ahí el neuquino tiene que estar parado para ver si eso que se está discutiendo lo beneficia o perjudica a la provincia de Neuquén. Entonces necesitamos neuquinos, ¿verdad?, que entiendan que la macroeconomía también es la base del progreso de Neuquén. ¿Qué queda? El Gobierno Nacional necesita fortalecerse en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Es la primera vez en la historia política de la Argentina que llega un presidente sin territorialidad, ¿no? Sin estructura territorial. Y por ende sin representación mayoritaria o numerosa en el Congreso de la Nación, es decir, el otro poder de la política, ¿no? ¿Cuáles son los temas que advertís están esperando la nueva composición del Congreso para poder materializarse? Yo creo que el presidente Milei se enfocó en ordenar la macroeconomía. Es como el gran ministro de la macroeconomía, ¿verdad? Y creo que está haciendo un gran trabajo ahí. Ahora, hay que hacer un gran trabajo en educación, que todavía no se ven grandes cambios. Sobre todo en lo que corresponde a la formación de docentes. Ahí creo que hay que tener un equilibrio en toda la República Argentina. Todos los docentes tienen que estar formados de la misma manera. Pero, perdón, pero la política educativa, e inclusive la formación de los docentes, ya en la época, me parece que de los 90, se transfirió a los distritos provinciales. Sí, sí. Entonces, Pero ya no es un resorte nacional, es un resorte de las provincias. Sí, pero más allá de eso, no puede haber un docente muy bien preparado en Cava, mal preparado en el Chaco, más o menos, estoy tirando provincias por tirar provincias, por favor que nadie se enoje, pero esos desequilibrios se observan. Y eso se puede equilibrar. Así como hay universidades nacionales, puede haber institutos de formación docentes nacionales, y esto no es ir contra la soberanía de las provincias. Pero me parece que es importante equilibrar al docente, la formación del docente. Ahí no hemos avanzado mucho. Tampoco hemos avanzado mucho en términos de código penal. No hemos avanzado mucho con el debate de qué hacemos con los menores que delinquen. No hemos avanzado mucho todavía en penitenciarías importantes, capacidad de alojar. No solo lo vemos en la provincia de Neuquén, lo vemos en Cava, lo vemos en otros lugares de las provincias argentinas donde claramente faltan penitenciarías. También nos está faltando una cobertura de salud entendible. Yo veo que las políticas de salud, sobre todo financiamientos de medicamentos, como van y vienen, ¿verdad? Y me parece que se discute más por el lado del financiamiento, que es importante, que por el lado de un criterio de qué cobertura queremos dar. Me parece que eso también hay que discutirlo fundamentalmente. Y la otra cuestión que hay que discutir es el tema tributario, ¿sí? Yo soy un convencido de que el presidente de la Nación no puede subsidiar un colectivo, porque el que hace la licitación del colectivo es el intendente. Lo tiene que subsidiar el intendente. Ahora, no me cobres impuesto a los combustibles nacional. Si no vas a financiar colectivos, esa parte del impuesto a los combustibles que es nacional, sácamela, porque si no estamos
estamos jugando de manera muy pícara. Te paso el gasto, pero no te paso el ingreso. Eso me parece que hay que discutirlo. Fonavi, ¿verdad? El presidente tiene que hacer casas, y si me preguntas a mí, las tiene que hacer el gobernador. Ahora, presidente no cobre Fonavi, porque si no vas a hacer casa, que lo perciba el gobernador o los gobernadores. ¿Sí? Yo creo que esa discusión de federalismo que dio Milei y que yo acuerdo, no es acorde con mantener el unitarismo en la percepción de los impuestos. Esa discusión como provinciano me gustaría que alguien la dé. Somos muy unitarios a la hora de cobrar impuestos y muy federales a la hora de asignar responsabilidades. Me parece que ahí hay que trabajar, que el gobierno nacional ahí nos está jugando pícaramente y nuestros diputados y senadores, hablo de los diputados y senadores del interior, no están viendo ese tema. Mencionaste la cuestión educativa y fue lo primero que mencionaste respecto de esos temas que deberían tener quizás algún tratamiento con la nueva composición del Congreso de la Nación. Hablaste en términos generales. ¿Y en Neuquén qué me decís respecto de la formación de los docentes? Mirá, a mí me gusta hablar con datos. La provincia de Neuquén va a destinar en este año 2025 aproximadamente 500.000 pesos por alumno por mes. 500.000 pesos por alumno por mes. Agarro el presupuesto. Lo dividís por la matrícula y son 500.000 por alumno. 500.000 por mes. Es mucha plata. Es muchísima plata. Entonces, hasta hoy nosotros teníamos un porcentaje importante de alumnos que abandonan el colegio y un porcentaje de alumnos que termina el colegio, pero sin resolver problemas matemáticos intermedios o complejos y sin comprensión de texto. Con 500.000 pesos por mes por alumno, vos no podés tener esos resultados. Si vos volvés a tener esos resultados, es que hay un problema ya no fuera del aula, sino en el aula. Es decir, no es el problema del calefactor, no es el problema de las goteras, no es el problema del termotanque, es el problema de lo que ocurre adentro del aula, y esto hay que asumirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Neuquén y habla de la potencialidad y habla del futuro y de los recursos, todo eso es cierto. Ahora, ¿se va a convertir en desarrollo si ese chico cuando crezca pueda abrazar ese mercado laboral? ¿Verdad? Si ese profesional puede avanzar en ese mercado laboral. Si no, lo van a aprovechar otras personas de otras provincias y de otras partes del mundo. Pero el neuquino va a quedar ausente en ese progreso que se dé. Por eso para mí es muy revelador la importancia de la educación en el progreso de las personas. No hay otra cosa. Por eso yo siempre hablo de educación y seguridad, o de seguridad y de educación. Porque necesitas estar vivo para poder educarte y progresar. O necesitas ser educado para poder progresar y estar vivo. Para mí, todo lo demás puede venir en otros tiempos. Pero eso es fundamental. Seguridad, educación, educación, seguridad. Esa discusión, o ese debate, o ese horizonte, en todo caso, como para trabajar, ¿es compartido también con la gestión? Te pregunto esto ¿por qué? Porque hay avances que se han ido dando en materia educativa. Se arregló la pauta salarial para todo el año, se ha comprometido el presupuesto necesario como para que los establecimientos educativos estén en condiciones de arrancar y sin mayores inconvenientes o sin inconvenientes. Hay muchas escuelas nuevas que se van a incorporar, muchas remodelaciones que se van a incorporar. Pero recién lo decías. Y eso se hace a partir de una decisión de Rolando de ordenar las cuentas públicas y eliminar los gastos innecesarios. Digamos, eso es la consecuencia de un orden, que es la visión, me parece, muy positiva del gobernador. Pero eso no resuelve el problema que me hablabas recién. No. Por eso te digo, resolviendo eso y asignando 500.000 pesos por alumno por mes, si te llega a pasar esto, de seguir teniendo chicos egresados sin resolver problemas matemáticos, sin comprender texto, el problema está dentro del aula. Gracias por estos minutos, Marcelo. No, por favor.
Enseguida volvemos, hacemos una pausa, ya volvemos.